Perfecto, estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos 18 de febrero de 2025 y vamos a realizar nuestra web conferencia correspondiente a la unidad 1 de nuestro curso de programación para análisis de datos, ¿vale? Quiero, por supuesto, darle la bienvenida a todos. Quiero comentarles que en la tarea cero hemos tenido una muy buena recepción de tareas. Por supuesto, la tarea cero es una tarea pues bastante sencilla, pero yo sé que a algunos de ustedes les costó un poquito trabajo porque es el primer acercamiento que tienen con algún lenguaje de programación. De hecho, pues atendí varias dudas, varias inquietudes de algunos estudiantes que pues realmente nunca se han enfrentado a un lenguaje de programación y verlos avanzar poco a poco, pues es gratificante también para nosotros como tutores. Entonces, por ese lado, pues quiero felicitarlos. La gran mayoría entregó la tarea sin ningún problema. Algunos casos de estudiantes, pues que por alguna razón, pues no pudieron entregar, pero bueno, estamos atendiendo también pues ese tipo de casos para saber qué pasó y ver si podemos solucionar eso para el futuro, ¿vale? Quiero comentarles, estimados estudiantes, que oficialmente hemos ingresado a la unidad 1 del curso, es decir, estamos ingresando ya a temas directamente relacionados con el curso y entonces, pues bueno, el trabajo aumenta un poquito el nivel, hay que dedicarle más tiempo. No hace mucho empezó esta tarea, apenas empezó ayer 17, siendo el segundo día, pues ya damos inicio a la primera web conferencia para que puedan guiarse, para que puedan ir resolviendo sus tareas, sus dudas, sus inquietudes, ¿cierto? Entonces, también es bueno pues hacerlo con tiempo de esa manera. Hubiésemos podido hacer de pronto en algunos cursos, hacen la web conferencia la próxima semana, bueno, no sé, pero justamente pues quise hacerla esta semana una vez para que vayan avanzando, para que vayan teniendo pues un acercamiento con este lenguaje de programación. Sé que, como les decía, algunos estudiantes pues es su primera vez en esto de programar y bueno, vamos a ir poco a poco aprendiendo, ¿vale? Por supuesto, pues comentarles que lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que estar seguros es revisar la agenda de la tarea. Esta tarea, si no estoy mal, cierra el 16 de marzo, es decir, faltan 26 días para realizar esta actividad. ¿Listo? Hay tiempito, por supuesto, pero ya les comentaba yo desde la primera web conferencia que es bueno no dejar para última hora, pues básicamente en la última hora nos exponemos a muchas cosas, ¿vale? Entonces, no dejemos para última hora esta tarea. Tiene 115 puntos en total. Entonces, bueno, es un buen puntaje, es una ponderación alta, hay que ponerle cuidado. Recuerden además que de esos 115 puntos que tenemos en juego en total, 20 puntos corresponden a participación en foro y 20 puntos corresponden a la realización de un trabajo, digamos, completo con todo lo que se solicita en la guía de actividades. Entonces, 40 puntos en juego que se pueden ganar, entre comillas, fácilmente, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por supuesto que ya tenemos habilitado el foro de esa tarea, ya está aquí. Si ingresamos al campus, a ver si puedo agrandar un poquito más. Si ingresamos al campus, ya está habilitado el foro de la tarea 1. De hecho, como ustedes ven, ya algunos estudiantes han ido participando. Entonces, eso es bueno. Aquí hay algunas respuestas de algunos estudiantes. Entonces, seguramente hay que ver si ya tienen algunas dudas, algunas inquietudes. Ya mañana paso por los foros revisando a ver qué pasó ahí y vamos viendo. ¿Listo? Entonces, eso es. También he recibido algunos comentarios de algunos estudiantes que me mencionan tienen como inconvenientes para enviar archivos adjuntos a través del correo interno del campus. Yo en particular no he tenido ese problema. Como ustedes ven, abro pues mi correo, como voy a mandar un correo, pues aquí está mi editor de texto y aquí abajo aparece pues la barra de donde subir los archivos, ¿cierto? No he tenido ese problema, pero puede ser
que ustedes o que algunos de ustedes tengan configurado el campus con un editor de texto viejo. Resulta que uno puede configurar diferentes editores aquí y entonces puede ser que tengan uno viejito. Entonces le dan clic aquí en la imagen, le dan clic en preferencias y cuando entran en preferencias se encuentran pues varias opciones de configuración. Entre ellas está la configuración editor, configuración del editor. ¿Listo? Puede ser que la solución sea esta, la verdad no sé, no he visto detallado cada caso, pero si ustedes ven en el tipo de editor o en el editor de texto, hay 2, 4, 5 que podemos seleccionar como tal. Yo seleccioné este TinyMCE, ¿listo? Y este con el que yo trabajo me permite trabajar bien, me permite agregar pues muchas opciones de texto, es bastante, digamos, flexible al respecto, pero puede ser que algunos de ustedes tengan configurado, por ejemplo, un obsoleto o uno de texto plano y eso puede ser que sea lo que está ocurriendo en algunos editores que no les está permitiendo subir archivos, ¿vale? Entonces yo les recomendaría que se entren ahí a preferencias en configuración de editor y configuren este editor al menos, pues que funciona bien con lo que yo he manejado. Listo, cuando yo envío un correo, observen que pues ya les había mostrado, cuando yo envío un correo, pues el editor es bastante flexible con lo que me permite agregar, me permite insertar imágenes, enlaces, videos, grabar audio, grabar video, bueno, código, me permite insertar pues muchas cosas, incluso ecuaciones matemáticas, ecuaciones químicas, bueno, entonces por ese lado pues ahí les comento que puede ser una solución al problema que han tenido algunos, como les digo, es algunos reportes que han surgido, puede ser que la gran mayoría no estén sufriendo de eso, pero bueno, pueden ensayar por ahí y verificar si es eso lo que está pasando. ¿Listo? Estimados estudiantes, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, ¿está claro? ¿Algún comentario que tengan? Todo claro. Yo tenía precisamente ese problema, profe. No Ah, consigo donde te envió ajá. este archivo, pero acabo de probar y Uh-huh. efectivamente tenía ese mismo nombre, pero en HTML y entre paréntesis aparecía obsoleto. Muchas Ah, gracias. ok. Ajá. Entonces, sí, En el obsoleto. efectivamente eso fue una solución, al menos en mi caso. Ok, perfecto. Sí, sí, ya he escuchado como 3 reportes, no es una cuestión generalizada, pero bueno, puede pasar y eso pues se puede cuadrar, ¿vale? El campus es muy flexible, tiene muchísimas opciones, créame que ni yo no conozco todas las opciones que tiene, pero pues es bastante amplio en cuestión de opciones, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues por si alguno más está sufriendo de ese problema. Y bueno, igual queda la grabación que siempre dejamos para que estén pues los que puedan ver la grabación y tengan ese problema ahí. ¿Listo? Ahora, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la tarea 1. Específicamente, pues vamos a ir desarrollando para que veamos cómo vamos haciendo estos ejercicios. Yo puedo ir elaborando, pues, digamos que a grosso modo los ejercicios, pero por supuesto lo más importante, lo fundamental es que ustedes ingresen y descarguen, aquí, descarguen la guía de actividades. Recuerden que ya les comentaba la vez pasada que la guía de actividades es justamente ese, digamos, documento fundamental en cada una de las tareas. En este caso, nuestra guía de actividades consta de 3 documentos. Un archivo PDF, que es básicamente la guía, pero 2 anexos, que son bases de datos. Una base de datos, en Excel, en formato Excel, que es XLSX, y una base de datos en formato CSV. Entonces, con esas 2 bases de datos vamos a trabajar en esta ocasión. Yo descargo la guía, pues reviso la guía, leo la guía completa, me entero de lo que hay que hacer, me entero de lo que hay que entregar, cuándo inicia, cuándo cierra, incluso me entero cómo se va a calificar. Acá al final está la rúbrica de evaluación de cada uno de los ejercicios, cómo se va a calificar cada uno de los ejercicios. Entonces, es bastante completa la guía de actividades en ese caso. ¿Listo? Y por supuesto me dice qué es lo que hay que entregar. Ya la vez pasada, hace 8 días que tuvimos la web conferencia de bienvenida, ya les comentaba yo que
El entregable siempre es nuestro archivo Jupyter Notebook, ¿cierto? El entregable siempre es un archivo de extensión IPYNB. Ahora, aquí en Teams he estado viendo que algunos estaban comentando, pues, que estaban revisando lo de cultura de la originalidad, de cómo subir documentos en Turnitin. Bueno, eso realmente, pues, rara vez lo hace uno como estudiante, subir los documentos en Turnitin ahí, pues, digamos que es básicamente cuando uno quiere revisar si qué porcentaje entre comillas, plagio tiene, ¿cierto? Pues, digamos, con anticipación como para hacer las correcciones, pero digamos uno rara vez lo utiliza. ¿Listo? Generalmente cuando uno sube el documento a evaluación, cuando uno sube el documento aquí al campus a evaluación, automáticamente se activa el Turnitin. Es decir, el Turnitin revisa todos los documentos ahí y forma pues su base de datos para pues ver los resultados de plagio, ¿no? Subirlo como estudiante a veces no es tan, digamos, no es tan conveniente, entre comillas, porque cuando uno sube con, digamos, anticipación un documento a la cultura de originalidad, pues puede ser que le diga que no tiene plagio porque en su base de datos, en la base de datos de Turnitin, pues no encuentra un documento similar, ¿vale? Y eso pues puede ser que sea una información no tan correcta. Puede ocurrir, por ejemplo, puede ocurrir un caso de alguien que hizo un plagio de un documento X de algún compañero, digamos, y lo subió primero él al Turnitin y claro, se le ve pues que tiene 0% de plagio siendo que ya lo ha copiado, solamente que el compañero pues no ha pasado por Turnitin, entonces no está en la base de datos de Turnitin. Entonces, pues digamos que se utiliza a veces, pero no es tan común el uso. Una vez se sube todos los documentos a evaluación, ahí es donde Turnitin comienza a funcionar, digamos, con toda la maquinaria y es donde comienza a revisar todos los archivos y no solamente todos los archivos, sino la fecha donde se subieron, bueno, la fecha de cuando se subieron, incluso, bueno, una serie de datos pues que arroja Turnitin, ¿vale? Ahí en Teams tenían la duda de si el Turnitin funcionaba también para los archivos IPYNB. Dicen aquí, pues estaba leyendo hace ratico que algunos dicen que funciona solamente con Word y con Excel, perdón, con Word y con PDF. Y bueno, sí, hasta hace un par de semestres, hasta hace un par de periodos, efectivamente Turnitin solamente leía archivos PDF, archivos Word, archivos de ese estilo, pero ya de un par de semestres para acá y un par de periodos para acá, ha comenzado también a leer ya archivos IPYNB, entonces ya están también ahí, ¿vale? Entonces, simplemente como para aclarar eso que estaba leyendo por ahí, pues para que tengan un poco de claridad con respecto al uso de Turnitin, ¿listo? Repito, es más conveniente cuando lo utiliza, digamos, cuando uno ya sube a evaluación y él ya hace su análisis más profundo. Cuando uno lo sube con tiempo de anticipación, el análisis que hace puede ser que no sea tan, digamos, tan real como uno quisiera. Puede ser que sí le dé un resultado real, pero puede ser que le dé un falso positivo en cuanto a los resultados, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta para que, pues, para que esa información les puede servir. ¿Listo? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Claro. Todo claro. Claro, sí, Bueno, señor. listo, listo. Bueno, entonces, nuestra guía de actividades con las actividades a desarrollar y tenemos además de anexos 2 bases de datos, ¿vale? Les voy a indicar, por ejemplo, yo en particular, cómo hago este tipo de actividades, cómo las desarrollo, pues una idea de cómo yo lo hago. ¿Qué es lo que sucede? Yo me he dado cuenta con los periodos que hemos tenido, pues, que he estado en este curso de programación para análisis de datos, antes estaba en el curso de métodos numéricos, que también es un curso de programación, bueno.
En todos los cursos que me ha tocado de programación, me he dado cuenta de que una de las dificultades pues, más grandes que veo en los estudiantes es que muchas veces no saben por dónde empezar. ¿Listo? Ven una tarea y ven todas estas cosas que hay que desarrollar, no saben realmente por dónde empezar. A veces les parece muchísimas cosas por hacer y bueno, piensan que no les va a alcanzar el tiempo, piensan que todo esto pues está muy enredado y realmente no empiezan y se bloquean básicamente. Mucha gente se bloquea por eso, créame que ha pasado muchas veces. Gente que no sabe por dónde empezar, se estresan, se angustian un poco y se bloquean, se preocupan, digamos, se preocupan, ¿listo? Entonces, pues digamos que eso es un error que uno tiene que tratar de evitar. Uno no puede preocuparse, uno tiene que ocuparse en hacer la actividad, ¿vale? Entonces, miren cómo hago yo pues para comenzar a hacer una actividad de estas. Aquí yo estaba preparando y vine y pues estaba comenzando a hacer en un documento de Google Colab, en un notebook de Google Colab. Entonces, miren lo que hago. La portada. Bueno, la portada es reciclada. De hecho, la portada la pueden reciclar de la tarea 0. No hay ningún problema con eso. Reciclo la portada. Es muy importante, pues, que tenga estos datos la portada como tal. Recuerden que en el caso de este lenguaje Markdown que le estábamos hablando, que estábamos diciendo hace 8 días, un numeral significa título, ¿cierto? La escala más alta, pues, el título. 2 numerales significa subtítulo, 3 numerales significa subtítulo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues he diseñado esta portada sencilla, así tal cual, el nombre de la tarea, el nombre del curso, el nombre de la universidad, el estudiante, el código, la fecha, entrega, por supuesto, y bueno, así sencilla, ¿listo? Pero lo más importante está a continuación. Pues como consejo, ¿yo qué es lo que hago? Paso primero y hago como una especie de, entre comillas, esqueleto de la tarea. Yo ya sé que son 3 ejercicios, entonces coloco una celda Markdown y coloco ejercicio 1. Recuerden que colocarle numeral, pues es básicamente un título, pero no solamente eso. En un notebook, colocar un numeral, el notebook lo va a entender como que ahí inicia una sesión. De hecho, una sección, perdón, una sección. Como una Pregunta sección. puntual, Sí, dime. digamos, en ese caso, ¿se puede Google Colab o también se puede Jupyter Notebook, sí? ¿O tiene que ser en Colab? No, en cualquiera, en lo que tú quieras. En lo que tú quieras, no hay problema. Perfecto. ¿Listo? Entonces, yo coloco hashtag ejercicio 1, tal cual como lo ven ahí, y ahí ya separo el título para el ejercicio 1. Eso es importante, ¿por qué? Porque lo que les venía diciendo, colocar un título con este lenguaje de texto enriquecido, pues básicamente lo que me separa es una sección. Entonces, el ejercicio 1 va a ser una sección en mi documento como tal. El ejercicio 2 va a ser una segunda sección y el ejercicio 3 va a ser una tercera sección, ¿vale? De hecho, si ustedes le dan clic aquí, miren que aquí ya está separado en la tabla de contenidos por secciones. De hecho, la primera pues es la portada. Ahí coloqué pues justamente un título. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, conclusiones, referencias. Es decir, él está dando una estructura al documento con base en eso. ¿Listo? Y luego entonces lo que comienzo a hacer es básicamente, como les venía diciendo, hacer un esqueleto de la tarea. Entonces vengo a la guía de actividades y copio cada una de las cositas que me toca hacer. Entonces me dice ejercicio A, define una variable, en una variable, el diccionario, Entonces yo paso eso aquí en una celda Markdown. Defina en una variable, el diccionario. Entonces paso ahí. Ejercicio 2, pues ítem B lo paso aquí, ítem C lo paso aquí, ítem D lo paso aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente con todo lo que me toca hacer, ¿vale? Con todo lo que me toca hacer. Yo ya sé que todo eso es lo que me toca desarrollar. Yo ya sé que todo eso, para cumplir con la tarea, todo eso es lo que tengo que elaborar. Y más aún, eso le da una estructura y le da una organización a mi documento.
De hecho, no seamos tacaños, realmente, no seamos tacaños con el uso de celdas Markdown, ni seamos tacaños con el uso de celdas de código. Si necesitamos más, agreguemos más. ¿Por qué les hago el comentario? Porque ha pasado en algunas ocasiones, ha sucedido, créanme, que hay estudiantes que llegan y hacen una sola celda de código y en esa celda de código programan absolutamente todo ahí, todo. Entonces, hacen básicamente un sancocho, pues, de código que cuando uno le da compilar, cuando uno compila eso, pues le saca todos los resultados de una y no se sabe, pues, realmente de dónde proviene cada resultado. Le toca a uno gastar mucho tiempo revisando de dónde proviene cada resultado, ver si está bien, si está mal. Entonces, hacen, pues, lo que son básicamente un sancocho de código que muchas veces no es tan conveniente, pues, para entender bien y para ser organizados. Recuerden que estamos estudiando una especialización o una maestría en ciencia de datos y una parte importante también de la ciencia de datos es que tengamos una buena comunicación de lo que desarrollamos, de lo que hacemos. Una parte importante es que sepamos comunicar bien nuestros resultados, que sepamos comunicar bien nuestros procesos y nuestras conclusiones. Y justamente eso también ayuda bastante una buena organización en un documento de estos. Un documento de estos perfectamente puede ser lo que uno entrega en algún proyecto. En algún proyecto puede ser que uno entregue un documento de estos. Y claro, si está desorganizado, pues justamente nadie va a entender ahí, nadie va a saber lo que el analista de datos o el científico de datos hizo ahí, ni cuál va a ser sus conclusiones, ni nada. Entonces, es mejor tener un buen guión, digamos, que vamos siguiendo y que vamos desarrollando en nuestra actividad, ¿vale? Espérenme a ver si alguien dice algo, pero quedó como un chulito por ahí. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, parece que no. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces eso, ¿listo? Entonces, pues mi recomendación, como les decía, como yo lo hago, obviamente cada uno encontrará su camino, cada uno encontrará la manera de hacerlo, pues como yo lo hago es así, hago un esqueleto de mi tarea con lo que yo tengo que hacer, con lo que yo tengo que elaborar, y de ahí en adelante, pues lo que voy haciendo es agregando celdas de código y más celdas de Markdown si las necesito, y voy haciendo los ejercicios como tal. ¿Listo? Entonces, aquí, ejercicio A dice, definan una variable del diccionario que creó en el ejercicio 3 de la tarea 0. Bueno, ese ya lo tienen por allá, ¿cierto? Listo, entonces yo creo una celda de código como tal y defino el diccionario. En mi caso en particular, pues no lo he hecho, entonces creo el diccionario como tal, pero entonces le pongo así de título personas, por ejemplo, y creo un diccionario con la información que me pide. Entonces, si no estoy mal, ese diccionario pedía unos nombres, ahora aquí me hace recordar, pedía unos nombres, si no estoy mal, pedía que las claves fueran nombres y los valores fueran una tupla, si no estoy mal, con edad, ¿cierto? Edad, con peso en kilogramos, si no estoy mal. También pedía estatura en metros, si no estoy mal, y si estudia o no estudia. Creo que tenía que ser una variable booleana, ¿no? Entonces, por favor, me confirman si era así. Ustedes tienen mejor memoria que Sí, yo. señor, Sí, así eso es. sí. Sí, Sí, señor. Y eran 8 Perfecto, personas. perfecto. Bueno, entonces, listo. Y de En estos me centímetros. pedían. ¿Centímetros? ¿Era centímetros? Listo. No, eran metros. No, No, eran eran metros. metros. Bueno, Eran listo, metros, Está sí. bien, está bien. listo. Entonces, perfecto. Entonces, Me ahí acuerdo, está, ¿vale? tenía una duda, era de si ponerle M o MT. Yo no, al final no sé cómo le puse, pero sí Bueno, eran vamos a metros. ver. Listo. Y bueno, modifiquemos, inventemos los datos aquí, la verdad, pues inventemos los datos, ¿cierto? Para llenarlo, pues, para que veamos simplemente cómo se hace. Supongamos que María mide 1,55, que no estudia, ¿listo? Inventemos los datos aquí, por ejemplo, Andrés, pongámosle aquí, yo qué sé, Andrés, supongamos que tiene 35 años, que pesa 70 kilos, supongamos que mide 1,72, pongámosle que sí estudia, pongamos aquí otro, creo que eran 8, ¿no? Los que pedían, si no estoy mal. Camila,
Pongamos que Camila tiene 14 años, que pesa obviamente poquito, 46 kilos puede ser. Mide, pongámosle 1,58 y pongámosle, obviamente a los 14 años, pues sí va a estudiar, entonces ahí está. Pongamos otro, pongamos Luisa, por ejemplo. Luisa, supongamos que tiene 25 años, supongamos que pesa 66 kilos, que mide 1,60. Supongamos que no estudia, ya terminó la universidad. Entonces, una variable booleana para indicar eso, ¿no? Vamos, 2, 4, 5. Ay, bueno, ahí me está ayudando con uno, Juan. Entonces, sí, Juan me sirve. Ahí me está ayudando con 2, 4, 6. Voy 6. Pongamos a Cristian, yo qué sé. Cristian, ¿cierto? Pongamos que Cristian es un niño, tiene apenas 5 años, pesa, supongamos, unos 17 kilos, mide 1,10, supongamos, y si estudia, y creo que falta alguno, de pronto, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8. Entonces, pongámosle nombre, ya me olvidé más nombres. A ver, Felipe, María Andrés, Camila, Luisa, Juan, Cristian, Ángel, pongámosle cualquier nombre, ¿listo? Pongamos que Ángel tiene, yo qué sé, 23 años, que pesa, supongamos, 69 kilos, que pesa que mide 1,78, por ejemplo, y que no estudia, pongámosle pues, ¿listo? Entonces, bueno, ahí creamos un diccionario, ¿vale? Ahí creamos un diccionario. Voy a imprimirlo para ver que todo esté funcionando bien. Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Ese diccionario lo tienen creado ustedes desde la tarea número 0. En la ciencia de datos, bueno, y en el manejo de datos como tal, el uso de diccionarios es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos que nosotros obtenemos vienen en forma de diccionario. ¿Qué tal, por ejemplo, ustedes con un software, digamos, de yo qué sé, un supermercado, y que la clave sea el producto, supongamos arroz, yo qué sé, una marca, arroz Flor Huila, supongamos, y que una de las entradas, por ejemplo, de esta dupla sea el valor que tiene, listo, el valor de la libra, supongamos. La otra entrada sea, por ejemplo, si tiene algún descuento, ¿qué descuento tiene? 15%, supongamos. Entonces, la otra entrada sea si tiene algún descuento, no tiene un descuento, ¿cuánto es el descuento? En la otra entrada puede ser, por ejemplo, el stock que queda de ese producto de arroz que dijimos. Entonces puede ser que diga, bueno, quedan 200 libras en stock. Entonces, bueno, eso. Y que otra entrada sea, por ejemplo, el nombre o el teléfono o el correo de los proveedores de ese producto. Entonces, un diccionario es una estructura, un tipo de datos muy versátil y muy importante en el manejo o en la ciencia de datos como tal. ¿Listo? Y en general en la programación es demasiado importante. Por supuesto que un diccionario tiene muchísimas propiedades que uno puede aplicar. Por ejemplo, si yo le digo, incluso aquí lo puedo manejar aquí tal cual. Si yo le digo, por ejemplo, que no lo imprima y no le digo personas, y por ejemplo le digo que a Felipe, un segundito, pues que esté aquí, a ver, que a Felipe, y le digo que a Felipe le asigne valores, por ejemplo, 35, 86, 1,68, por ejemplo, y true. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? Este comando lo que va a hacer es actualizar a esa clave valor, a la clave Felipe, pues, y va a actualizarlo con estos nuevos valores que ya están aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que en esa estructura de diccionarios yo puedo actualizar las entradas que tiene ese diccionario, ¿vale? Entonces, le doy aquí, bueno, y de hecho imprimo otra vez y vamos a ver que Felipe se actualizó y observen, ya aparece aquí con los nuevos datos, 35, 86, 168 y true. Entonces, se actualizó eso. Incluso puedo agregar más datos. Puedo, de la misma manera que está aquí, si no está esa entrada, si no está esa clave Felipe, le pongo otro nombre, por ejemplo,
yo qué sé, bueno, ya está María, pongámosle Mario, pongámosle un nombre, Mario. Entonces, Mario no está en mi diccionario actual, pero al colocar este código, estoy diciéndole que me agregue a justamente ese personaje ahí. Entonces, compilo otra vez y observen que en mi diccionario actualizado ya aparece Mario también. Entonces, agregué una entrada a mi diccionario, ¿vale? De la misma manera como la edito, como la puedo modificar. Entonces, de la misma forma, personas y entre corchetes, la clave, que en este caso le puse Mario, y le doy los valores, que es la tupla con los datos, pues, que están ahí. Y entonces me crea esa nueva entrada. O incluso, pues, como les digo, puedo actualizar, puedo editar una de las entradas que ya tenía ahí, ¿no? De la misma forma. Incluso puedo eliminar entradas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero agregar a Mario que está ahí, pero quiero borrar a Ángel, por ejemplo? Entonces le coloco del y coloco personas, ¿cierto? Bueno, aquí me señala uno, incluso me está ayudando aquí. Juan, por ejemplo, este comando delete, pues justamente es borrar. Entonces lo que hace es borrarme una de las entradas. En este caso va a borrar la entrada de Juan. Entonces, si yo imprimo aquí el diccionario va a tener a Mario, pero entonces va a borrar a Juan de ahí. ¿Listo? Y miren que justamente eso es lo que pasó. Agregó a Mario, pero quitó a Juan de la lista. Entonces, miren que yo puedo agregar, puedo modificar entradas, puedo eliminar entradas, incluso puedo verificar si una entrada está o no está en el diccionario. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, algo así. ¿Qué tal que yo le diga esto? Si, un if, entonces le estoy diciendo sí, y por ejemplo, aquí hasta me está ayudando esto, miren, si María, ¿cierto? In personas, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que vaya a verificar si María está dentro de las claves del diccionario personas. Y los dos puntos significa haga lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Que si María está ahí, que si María realmente está ahí, entonces imprima lo siguiente. Imprima lo siguiente. Aquí está, miren, incluso hasta me está ayudando. Mira, aquí está, hasta me está ayudando esto. Entonces dice así, por ejemplo, si María está como una clave en el diccionario de personas, entonces me imprima este mensaje, me imprima el mensaje, María se encuentra en el diccionario. ¿Listo? En caso contrario, else, en caso contrario, en caso de que no esté, pues entonces me imprima, María no se encuentra en el diccionario. En este caso particular, si yo compilo esto, pues me va a dar que sí está, ¿no? Me va a dar el mensaje de que efectivamente, bueno, aquí está, aquí me faltó algo. Bueno, cerrar el print aquí porque no lo he cerrado, ¿cierto? Ahí está, miren. Justamente eso es lo que está pasando aquí. Entonces me está diciendo, María se encuentra en el diccionario, justamente porque María sí está ahí. Entonces, miren que yo puedo hacer y puedo trabajar de muchísimas formas en los diccionarios. Una de las más, digamos, de lo que uno más requiere es poder acceder al diccionario como tal, poder acceder, por ejemplo, a las claves, poder acceder, por ejemplo, a los valores que tienen esas claves. En el caso, por ejemplo, de lo que yo les decía, el supermercado, acceder a las claves significaría sacar un listado de productos que vende el supermercado, por ejemplo. Entonces, ahí me serviría sacar las claves que tienen los diccionarios. Otro caso, por ejemplo, en el mismo del supermercado, acceder a los valores me serviría, por ejemplo, para saber qué productos son los que ya tienen poco stock y debo pues solicitar, debo comprar a los proveedores el stock. Entonces, trabajar con la estructura de diccionarios es muy, muy, muy importante, ¿vale? Bueno, aquí ya hemos hecho algunas cositas. Eh, por ejemplo, aquí tratemos de ingresar a los valores, por ejemplo. ¿Cómo ingreso a los valores? Entonces, voy a borrar algunos de estos, ¿vale? Simplemente para que no se imprima todo esto siempre, simplemente trabajemos con el diccionario original
voy a borrar esto, por supuesto que está el video, por si de pronto pues en algún momento requieren la grabación de esto. Voy a borrar esto y voy a tratar de ingresar a los valores de ese diccionario. Entonces, miren lo que yo le voy a decir. Print, que me imprima, y le voy a decir que me imprima, por ejemplo, las claves. Bueno, entonces voy a colocarle un texto aquí, claves. ¿Listo? Que me imprima las claves. ¿Y qué es lo que quiere imprimir? Entonces, el diccionario se llama personas y yo quiero que ingrese a las claves, o sea, a los keys. Entonces, keys, y de esa manera ingreso a las claves del diccionario. ¿Qué es lo que me va a imprimir ahí entonces? Me va a imprimir el listado de las claves. ¿Cuáles son las claves? Felipe, María, Andrés, Camila, Luisa, Juan. Entonces, aquí justamente está, mire, compilo con Shift y Enter y me aparecen las claves. Felipe, María, Andrés, Camila, Luisa, Juan, Cristian y Ángel. ¿Vale? Entonces, puedo ingresar a las claves de los diccionarios como tal. Entonces, de aquí Profe, yo ya puedo ver. Sí, dime. qué pena, profe. Dime, claro. Sí, qué pena, es que se le está como posando mucho la llamada, entonces creo que se corta. ¿Se está cortando? ¿Todos tienen el problema? ¿Me escuchan bien o escuchan Sí, entrecortado todo? sí, pensé que era mi Yo internet. escucho bien. Sí, se escucha bien. ¿No se escucha bien? No, Yo lo porque escucho bien. Yo lo escucho bien. pienso que A lo que dice veces el es el compañero es el problema, video. es el internet, puede ser el Es el- internet tuyo. Puede ser internet. Yo lo escucho casi siempre bien, muy de vez en cuando una interrupción. Bueno, si algo me avisan, listo, si algo me avisan y verificamos a ver. Pues hasta el momento está la conexión bien, parece ser. De hecho, quiero comentar lo siguiente, ¿no? En este momentico aquí en este sector de Cali donde vivo yo, pues está a punto de caer un aguacero, parece ser, y bueno, no sabemos qué pueda pasar, si se llega ahí la energía, pues entonces, si se llega ahí la energía y pues no podamos ingresar más o no puede ingresar más, pues en algún momento yo les enviaré un correo para volver a hacer la sección y seguir, ¿vale? Entonces, ahí les comento, pues por si de pronto pasa, ¿vale? Entonces, si llega ahí la energía, pues en algún momento les envío un correo y les digo, vamos a reprogramar la sección para tal día y tal día a tal hora nos vemos. ¿Listo? Entonces, ahí. Entonces, bueno, está ingresando las claves. Entonces, ahí ingreso las claves. Como ingreso a las claves, también puedo ingresar a los valores. Entonces, puedo ingresar a los valores. Entonces, pongámosle así, print, y pongámosle, bueno, justamente eso, ¿no? Aquí, incluso hasta aquí. Miren que aquí en Colab tiene pues esa ventaja que le va ayudando a uno. Miren cómo ingreso a los valores. Entonces, print, y entonces ingreso a los valores. Este valor de aquí o este texto de aquí simplemente es para la impresión, ¿vale? Para que me aparezca aquí el nombre de lo que estoy imprimiendo. Y entonces, personas.values, entonces me da los valores que tiene ese diccionario, ¿listo? Esa es la función que me permite extraer los valores de ese diccionario. Entonces, si yo le doy Shift Enter, compilo, me va a arrojar los valores. Pero aquí, bueno, se agregó otro, incluso cuando le di tabular, se agregó otro que es personas.items. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre personas.keys, personas.values y personas.items? Personas.keys va recorriendo las claves de mi diccionario, es decir, va recorriendo Felipe, María, Andrés, Camila, Luisa, Juan, Cristian, Ángel. Los valores, personas.values o personas.valores, va recorriendo los valores que tienen esas claves, es decir, estas tuplas que tienen la información de la edad, del peso, de la estatura y de si estudia o no estudia. Eso es lo que va recorriendo ¿listo? Pero personas.items va recorriendo los dos al mismo tiempo, va recorriendo tanto las claves como los valores. Observen lo siguiente, voy digamos, a comentar un momentico esto, compilo, y aquí aparece, miren, los valores, están entonces los valores, Felipe, María, Juan, bueno, todos estos valores, ¿no? Todas estas claves. Los valores, aquí están los valores y miren que justamente son las tuplas de los valores que tiene cada una de
las claves. ¿Listo? Entonces, ahí vamos recorriendo. Pero si yo le doy punto ítems en la función punto ítems, la función punto ítems va recorriendo al mismo tiempo tanto valores como claves. Eso es muy importante a veces, pues uno no pierde tanto tiempo recorriendo una o la otra, sino que va recorriendo las dos al mismo tiempo. Y miren lo que devuelve, miren lo que da. Retorna, de hecho, una lista que contiene los valores, miren, Felipe, y contiene, perdón, las claves y contiene los valores al mismo tiempo. De hecho, aquí no es tan claro, pero les voy a subrayar este pedacito. ¿Listo? Les voy a subrayar este pedacito. Voy a agrandar un poquito. Y vamos viendo que, pues, los que recuerden un poco de matemáticas, lo que devuelve es básicamente, entre comillas, como un punto del plano cartesiano con dos coordenadas. Miren, aquí abre el paréntesis, cierra el paréntesis acá, y en medio hay una coma, así, tal cual, como en el plano cartesiano. Me devuelve básicamente una coordenada, digamos entre comillas, ¿cierto? La coordenada siendo la clave y la segunda coordenada siendo el valor, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros llamamos la función punto ítems, vamos a recorrer las dos cosas, tanto claves como valores, y lo que obtenemos son, entre comillas, puntos del plano cartesiano, donde la primera coordenada es la clave y la segunda coordenada es el valor. ¿Listo? Entonces, miren que nosotros podemos acceder de muchísimas formas. Por supuesto que tiene muchas más funciones un diccionario. Podemos copiar el diccionario, por ejemplo, copia igual a, y copiamos, por ejemplo, personas.copy, por ejemplo. Entonces, eso me genera una copia de mi diccionario actual, de mi diccionario personas. ¿Listo? Entonces, puedo copiar el diccionario. Puedo copiar el diccionario y miren lo que obtengo. Obtengo un diccionario tal cual, pues, pero que en este momentico se llama copia. ¿Listo? Que en este momentico se llama copia, idéntico al original. Entonces, es una manera, pues, de trabajar con eso. Puedo incluso fusionar diccionarios. Si yo tengo otro diccionario, por ejemplo, personas, o por ejemplo, sí, podemos ver personas 2, por ejemplo, y que sea otro diccionario, voy a copiar uno de los nombres de acá y lo modificamos un poquito, al menos unos dos nombrecitos. Voy a modificarlo un poquito. Pongámosle aquí un nombre más complicado, por ejemplo, Luis Felipe. Y pongámosle aquí un nombre más complicado, por ejemplo, María del Mar, por ejemplo. Entonces, en este momentico tengo dos diccionarios, mi diccionario original personas y mi diccionario personas 2. Personas 2 pues es más chiquitico, solamente tiene dos entradas, pero pues la idea es que veamos cómo hacemos la fusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no, simplemente decirle personas.update, que me actualice personas. Update, ¿con quién? Con personas 2, que es el diccionario que yo quiero también modificar, ¿listo? Y, perdón, que yo quiero unir. Y, por ejemplo, digo que me imprima personas. Cuando yo digo al final que me imprima personas, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener entonces es un diccionario más grande donde este diccionario personas 2 se ha unido al diccionario original. Y miren que aquí ya aparece en el diccionario original Luis Felipe y María del Mar, ¿vale? Entonces, estimados estudiantes, pues claro, estas que hemos visto aquí son algunas pocas de todas las funciones que tienen los diccionarios. Tienen varias funciones más, por supuesto, tienen muchas funciones más, pero digamos que vamos aprendiendo el manejo básico al principio y luego pues ya vamos adentrándonos un poco más en el manejo de estos diccionarios. ¿Listo? Pero por lo pronto, pues lo que les venía comentando, es muy importante que aprendamos a manejar bien esto. De hecho, lo que les dije hace rato es cierto. Muchos de los datos que obtenemos como bases de datos nos llegan en la estructura de un diccionario. Entonces, justamente por eso, pues tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está claro hasta ahí? ¿Algún comentario que tengan?
Todo está claro, profe, gracias. Listo. Ah, Sí. sí, justamente, compañero Carlos, aquí, compañero Carlos dice que pues que está conectado Gemini y por eso pues escribe el código. Sí, justamente ahí está habilitado Gemini, entonces pues escribe el código. De hecho, pues uno lo puede deshabilitar, ¿no? Uno lo puede quitar, lo puede deshabilitar y que no le complete el código ahí, ¿no? Creo que la opción está por aquí, si no estoy mal, por aquí, como que esconda pues las ideas generativas por IA y por ahí se le deshabilita eso. ¿Listo? Entonces, eso pues se puede hacer sin ningún problema. Entonces, borremos esto y quedémonos pues con lo que estamos haciendo la tarea, ¿no? Entonces, ya. Ahí ya tenemos nuestro diccionario y ya está definido pues en la variable personas, ¿no? Dice, defina en una variable el diccionario que creó en el ejercicio 3 de la tarea 0. Listo. Entonces, el punto A corresponde solamente a eso, ¿listo? Solamente a eso. Solamente a traer el diccionario que ya crearon pues en la tarea 0. Y bueno, ahí estaría entonces completo nuestro punto A como tal, ¿vale? Entonces vamos por nuestro punto B. En nuestro punto B dice, implemente ciclos, puede ser un ciclo for o un ciclo while, para extraer la información del diccionario creado y generar las siguientes 4 listas de edades, pesos, estaturas y bueno, estudia o no estudia. ¿Listo? Esto se puede hacer de muchas maneras, esto se puede crear de muchas formas. No hay una sola manera de hacer esto, por supuesto. Puede ser que aquí lo hagamos de una manera más fácil, puede ser que ustedes lo hagan de una manera más elaborada, puede ser que lo hagan de una manera más larga, bueno, no importa, ¿listo? Cuando ustedes entreguen su tarea, yo reviso, veo que esté funcionando bien, puede ser que el código sea mucho más largo, puede ser que sea mucho más corto, pero desde que esté funcionando bien, pues está bien, digamos, no tengo problema con eso. Luego de cuando ya aprendamos a programar bien, pues entonces ahí sí ya pensamos en la optimización de nuestro código y ya pensamos en si nuestro código es el mejor, si lo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer más óptimo, qué otras líneas de código podemos omitir para que, digamos, nuestro código sea mucho más óptimo, ¿vale? Entonces, eso pues lo vamos haciendo ahí con el tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer ese punto 20. Entonces, vamos a extraer, ¿cierto? Los datos de edades, pesos, estaturas y estudio. Y vamos a colocarlos en una lista. Entonces, como les digo, hay muchas maneras de hacer eso. Aquí lo vamos a hacer de una manera corta, puede ser. Yo creo que se puede hacer una sola línea para cada una de estas listas. Pero si alguno de ustedes lo hace más larguito, pues no hay problema. Entonces, primero, edades. Entonces, vamos a extraer el dato de las edades. Entonces, vamos a crear una lista que se llame edades, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos extraer las edades. Las edades están en nuestro diccionario, están en los valores y están en la primer posición de los valores, ¿vale? O sea que yo tengo que acceder a mi diccionario, tengo que ir hacia los valores y tengo que extraer el primer valorcito de cada uno de estos valores. Cuando los extraiga, entonces habré obtenido las edades. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Puede ser así, miren, voy a crear una lista. En Python las listas se crean con corchetes. ¿Listo? Corchetes son las listas. Entonces voy a crear una lista y voy a obtener unos datos. Voy a sacar unos datos. Podemos escribirlo de una vez, pero a ver, no sé si para que me entiendan, voy a dejar el espaciecito ahí, yo creo. Y miren cómo vamos a iterar. For datos in y podemos colocar entonces, incluso está ahí, me ayuda, personas, valores. ¿Listo? ¿Está bien? Miren lo que estoy haciendo ahí. Estoy diciéndole que me haga un ciclo for. Por eso está aquí, for. ¿Listo? Y estoy diciéndole que esto que está aquí escrito como datos
es el iterativo, es lo que va a iterar en mi ciclo for, es lo que va a ir modificando, es lo que va a ir cambiando paso a paso en mi ciclo for. Entonces, ¿dónde le estoy diciendo que itere? Le estoy diciendo que itere en el diccionario personas, pero más específicamente en los valores, que fue justamente lo que hicimos hace un momentico. Entonces estoy diciéndole que itere los valores, ¿listo? Que itere los valores. Entonces, tal cual como está aquí, yo le estoy haciendo que recorra, pero toda esta tupla, porque toda esta tupla son los valores. Toda esta tupla son los valores. Entonces, está recorriéndolo así, tal cual, toda esta tupla. Pero yo no necesito toda la tupla, yo necesito que recorra solamente la primer componente de esos valores. Entonces le voy a decir aquí datos de la primer componente. Una cosa, por si de pronto no lo sabían. En Python, el conteo siempre empieza en 0. ¿Qué quiere decir eso, estimados estudiantes? Que si yo tengo este valor aquí, este valor para mí tiene primer dato, segundo dato, tercer dato y cuarto dato, ¿cierto? En Python, los contadores siempre empiezan en 0. En otras palabras, para Python, este no es el primer dato, este es el dato 0, el dato en la posición 0, ¿listo? El dato en la posición 1, el dato en la posición 2 y el dato en la posición 3. Entonces, en Python siempre iniciamos contadores en 0. Por tanto, si yo quiero que extraiga la edad, no le voy a colocar datos 1 aquí. No quiero que me extraiga el primer dato, porque para Python sería el peso. Yo quiero que me extraiga exactamente el primer dato. Entonces, le pongo que extraiga el dato 0. ¿Listo? Con esto, ya estaría creando mi lista. Observen lo que está haciendo entonces. Estamos creando una lista que llama edades. Y en edades, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar el dato 0, ¿listo? Que corresponde a la posición que está las edades. ¿De dónde? ¿De quién? Entonces hacemos el ciclo for. Hacemos el ciclo for donde el que se mueve es datos, el que itera es datos y datos va iterando por cada uno de los valores que tiene el diccionario personas. Con esto, yo creería que me genera la lista que estoy buscando. Vamos a imprimirla a ver qué pasa. Vamos a imprimir y observen que creo que está funcionando bien, ¿no? Sí, está funcionando bien. Mire, está creando una lista. Está creando una lista. La lista es entre corchetes, como ya les decía. Y miren que está extrayendo justamente las edades. 40, 22, 35, 14, 25, 40, 22, 35, 14, 25, 30, 5. ¿Listo? Entonces, está funcionando bien. De esa manera, con ese ciclo for y con una sola línea de código, yo puedo extraer los datos de las edades. Miren, datos 0 igual, bueno, perdón, datos 0, pero aquí está mi ciclo for hecho para datos en personas valores. Entonces, estoy recorriendo los valores, la variable que está iterando es datos, va recorriendo cada uno de los valores, pero me interesa particular, es el primer datico que corresponde a las edades. Estimados estudiantes, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, profesor. Sí, yo tenía una pregunta. Claro, dime. Usted puso fue datos es por conveniencia. O sea, uno puede poner data. Claro, claro. Pues para hacer Datos más corto, digo yo. O sea, no es necesario en el código. Sí, no es necesario. Datos es lo que en matemáticas, así literalmente conoce matemáticas. En matemáticas se conoce como una variable boba. Es decir, que yo puedo cambiarlo por X si ustedes quieren. Y aquí simplemente le coloco X y es una variable boba, simplemente. Ahí literal, el que itera es la X. Entonces, X es el que está moviendo en cada uno de los datos. Simplemente le puse datos como para que supiéramos, pues, pero no. Miren que el resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, simplemente datos, pues, fue una variable boba que puse ahí
para pues hacer la iteración, pero es una variable que itera, nomás que está haciendo el proceso de iteración para el ciclo for. Puede colocarle cualquier nombre ahí que no hay problema. Datos, X, data, lo que ustedes quieran, que no hay ningún inconveniente con eso, ¿vale? Una vez obtenido esta línea, sí, ajá. Yo tengo otra duda. Resulta que si yo quiero hacer el mismo ciclo pero while, ¿es posible o es más viable en for? Es más viable en for, claro que sí, es más viable en for, es más fácil en for, pero sí se puede resolver con un ciclo while también, ¿listo? Sí se puede resolver con un ciclo while. De hecho, el periodo pasado, que había un ejercicio así como este, un estudiante le gastó su tiempito y lo hizo con un ciclo while también. Entonces, se puede hacer con un ciclo while. Obviamente, sale mucho más fácil en un ciclo for, pero también es posible hacerlo con un ciclo while. Por lo pronto, vamos a dejarlo con el ciclo for. Como ya hemos dicho, pues, estamos apenas aprendiendo, estamos apenas, pues, digamos, internándonos en este mundo. Entonces, vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Si ya alguien quiere hacerlo con un ciclo while, pues, me contacta por interno y miramos a ver cómo lo hacemos con un ciclo while. Pero se puede hacer sin ningún problema también con ciclo while. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les iba a comentar, una vez obtenida esta línea, pues claro, ya lo demás es prácticamente un regalo, porque entonces, para obtener, por ejemplo, el peso, pues, ¿qué es lo que tengo que cambiar de aquí? ¿Qué tengo que cambiar de ahí, estimados estudiantes, para obtener el peso? El índice, profe. El número de la variable. El número. Exactamente. Entonces, puedo incluso hasta copiar esto tal cual, ¿cierto? Copiar eso tal cual, pero ahora busco entonces los pesos, y los pesos se encuentran en la posición 1 de nuestra tupla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí 1 y ya imprimo y obtengo, aquí están, 2 pesos, ¿no? Ahí está, 86, 60, 70, 46. Exactamente, entonces ahí están, ¿listo? Entonces miren que ya una vez hecho el primero, los demás son muy fáciles. Los otros eran que estaturas, ¿no? Estaturas y lo mismo. Simplemente ahora en estaturas busco el dato 0, 1 y 2. Entonces 0, 1 y 2 para estaturas y obtengo entonces mi lista de estaturas y por supuesto también mi lista de estudia o no estudia, ¿no? Entonces lo mismo. Bueno, aquí se me genera este y sería entonces en la posición 3 y ya está. ¿Listo? Eso generaría entonces las 4 listas que me piden ahí. La de edades, pesos, estaturas y estudia o no estudia. Miren que sale muy, muy sencillo, ¿vale? Como les digo, lo resolvimos de una manera. No es la única manera de hacerlo. Ustedes pueden encontrar muchas otras formas de hacerlo. Algunas pueden ser, pues, más complicaditas. Otras pueden ser, pues, más fáciles, pero bueno, no importa. Listo, el caso es que cuando revisemos la tarea, yo reviso que todo esté funcionando bien, que todo esté acorde a lo solicitado. No tiene que ser exactamente como yo lo hago. La manera como lo hacemos aquí, pues es simplemente una guía, pero no es que tenga que ser necesariamente así tal cual. ¿Listo? Bueno, imprimimos, entonces imprimamos todo esto, porque bueno, ahí me dice, ¿no? Aquí hasta me va a ayudar, vean, aquí hasta me ayuda todo esto. Es muy chévere porque aquí hasta le ayuda a uno. Entonces, mire que aquí me aparece, hasta me sugiere el código. Imprimir edades, imprimir pesos, estaturas y estudio. Entonces, aquí yo creo que ya está todo. Observen. Genero entonces estas listicas de acá. Edades, pesos, estaturas, estudia o no estudia. Entonces, justamente pues era lo que nos solicitaba ahí, ¿no? Entonces, que implemente ciclos for o while para extraer la información del diccionario, generando entonces las siguientes 4 listas y bueno, ya están ahí, ¿listo? Entonces, eso concluiría nuestro segundo ítem del punto 1 de la tarea. Vamos a hacer el ítem 3, dice así, bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentarios, inquietudes antes de que vamos al C? ¿Todo claro entonces? ¿Está bien? Carlos, ¿está bien? Bueno. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, eso. Ahora, vamos entonces a hacer el punto C. Dice, defina una función que reciba como parámetro una lista y regrese, haga el return, el promedio de dicha lista. Utilice dicha función
para imprimir el promedio de las listas del inciso anterior, ¿vale? Entonces dice que creemos una función que calcule promedios. Entonces recordemos que en matemáticas los promedios es la suma de todos los números dividido entre el número total de numeritos, ¿no? El número total de datos. Entonces la suma de todos los datos dividido el número de datos que tenemos, ¿vale? Entonces añadimos una celda de código y vamos a crear nuestra función, ¿vale? Entonces puede ser algo así, puede ser algo así. En Python las funciones siempre las llamamos así o las creamos así con def. Ahí vamos a crear una función. Incluso le podemos colocar hasta el mismo nombre que dice aquí, promedio, ¿cierto? Y esa función tiene que recibir un parámetro. Ese parámetro lo colocamos entre paréntesis. ¿Cuál es el parámetro que debe recibir? Pues justamente lo que nos dice aquí, que reciba como parámetros una lista. Entonces, debemos ingresarle a esa función una lista. ¿Listo? Entonces, 2 puntos. Y ahora vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer esa función. Vamos a crear entonces la función que nos calcule el promedio, ¿vale? Una cosa importante, un error común, pues que uno tiene cuando comienza en este mundo de Python, y es que no cae en cuenta de que la indentación en Python es demasiado importante. Es justamente lo que da orden a nuestro código, ¿vale? Y justamente aquí, en la creación de funciones, es cuando nosotros tenemos que indentar las funciones. ¿Qué quiere decir eso? O indentar, pues, el código. ¿Qué quiere decir eso? Observen lo siguiente. Le di enter. Aquí llegué, pues, a los 2 puntos, que es donde voy a colocar lo que hace la función. Le di enter y, como ustedes se dan cuenta, no colocó el cursor justamente aquí, debajo de la D. No lo colocó debajo de la D, sino que le dio un par de espacios más, ¿no? Es decir, automáticamente creó una indentación ahí, en este caso la hizo de 2 espacios. ¿Para qué crea esa indentación? Porque Python entiende que lo que va con indentación debajo de la definición de la función es lo que pertenece a esa función. Asimismo es en los ciclos for, en los ciclos while. Cuando nosotros creamos un ciclo for más largo que el que creamos acá arriba, porque es que creamos acá arriba lo hicimos en una sola línea, pero cuando creamos un ciclo for más largo que el que creamos allá arriba, tenemos que indentarlo. Tenemos que darle esos espaciecitos para que le indiquemos justamente qué es lo que pertenece a ese ciclo, qué es lo que queremos que ese ciclo haga. Y cuando quitamos la indentación, Python entiende que ya deja o ya terminó el ciclo o ya terminó la función, ¿vale? ¿Claro está ahí? ¿Alguien iba a hablar, creo? No sé, ¿escuché algo por ahí? Sí, ¿Oscar profe, tiene preguntas? claro que sí, pero Profe, en yo este tengo- caso, no. en este caso, ¿sí podríamos también usar la función average? ¿O no? Pues, ¿qué te diré? La idea es que creemos la función, ¿listo? La idea es que creemos la función. Justamente, pues, está ya creada una función para calcular el promedio de una lista, ya existe, muy fácilmente se puede utilizar, pero la idea es que la creemos, ¿listo? La idea es que la creemos nosotros como para aprender el ciclo, para aprender el uso de los ciclos for, de la definición de funciones, todo este tipo. Entonces, creemos la función nosotros, ¿vale? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien más habló alzó la mano? Luis Eduardo, creo que fue el siguiente. Profe, es que en la guía no decía ese punto de crear función. Ya a mí sí se me estaba quedando el ruido de que por qué no había hecho eso y por lo Sí, menos en la aquí que yo dice, descargué. defina una función que reciba como parámetro una lista y regrese el promedio de dicha lista. Sí, sí, ahí dice, define una función. Hay que hacer la función. ¿Será No, sí que está en la guía. las guías se cambiaron en algún momento? Porque yo lo descargué el primer día, profesor, ¿La descargaste el primer día de dónde? del curso. ¿Del campus? Sí, señor. Ve, tan raro, ¿no? Pero las Y guías. Brother, ¿no estás Ajá. pensando en la actividad 0, en la tarea 0? Esta Yo es creo la que te 1. estás confundiendo, sí. Sí, estamos mirando la siguiente Es que actividad.
La actividad es Ah, Estamos ok, mirando la ok, que toca ok. entregar en Puede ser, marzo. Ok, puede ser. es que como Sí, puede. se tiene... Ah, ok, estás utilizando este ejemplo. Ok, No, qué pena. es que la tarea cero terminó con la creación del diccionario, Del ¿cierto? La diccionario, tarea sí, cero señor, qué creo pena. Estaba confundido. terminó con la creación del diccionario y la tarea uno continúa a partir de la creación de ese diccionario y que justamente estamos aplicándole pues las propiedades que dicen aquí. Pero sí hay que crear la función para esta tarea 1. Para la tarea 0 no, pero para esta tarea 1 sí hay que crear la función. ¿Listo? Y otra pregunta, creo que alguien más tenía levantada la mano. Luisa Fernanda, de pronto. Sí, buenas tardes, profe. Sí tengo una pregunta y es, he visto que se pueden utilizar también librerías y se pueden llamar las funciones. ¿Nosotros para esta actividad lo podemos hacer o lo vamos a empezar es simplemente llamando la función? ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Como cuál? Bueno, es que estaba mirando y Ajá, entiendo que hay una librería que se llama Statistics. Y ajá, pues hay varias funciones, hay funciones ajá. pues tanto de promedio, hay una que se llama también NumPy, una librería que Sí, también sí. se llama NumPy y pues Ajá. permite como, o sea, como ya sacar sí, como toda la función ya Sí. completa y No, pues no ya tendría te uno que entiendo. hacer tantos pasos, pero no sé Sí, sí. si se puede o... Sí, ya te entiendo. Pues es que justamente lo que estaba preguntando el compañero hace rato. En este caso particular de este ejercicio que estamos resolviendo en este momento, el ejercicio me dice, defina una función que reciba como parámetro Sí, cabrón. una lista y regrese el promedio. Es decir, no me está permitiendo utilizar una función de las ya creadas pues con anterioridad. ¿Listo? Para este ejercicio como tal. Pero más adelante, cuando ya tengamos un poco más de práctica, ahí sí se nos va a permitir utilizar todas esas librerías especializadas que están nombrando, NumPy, Pandas, librerías que ya tienen todas estas funciones ya programadas y solamente las vamos a llamar y ya. Por ejemplo, en la tarea 2, vamos a necesitar calcular un promedio. Pues puede ser que alguien diga, no, yo quiero utilizar la función que crea acá. Se puede, pero ya pueden utilizar, digamos, las funciones programadas en esas librerías como tal, que nos facilitan lo que tú dices, nos facilitan la vida. En este caso particular, creamos la función, ¿vale? Creamos la función porque justamente lo que estamos diciendo, estamos aprendiendo pues a utilizar esto, entonces vamos a ver cómo se define una función. ¿Para qué nos sirve una función? Pues una función nos sirve justamente para reciclar código, nos sirve para que en algún momento en el futuro nosotros no tengamos que volver a programar otra función para que calcule el promedio, sino que ya tenemos una que funciona, entonces la reutilizamos pues como siempre. Entonces la respuesta es, para este caso, para este punto en particular, vamos a crear la función. Pero más adelante, tarea 2, por ejemplo, entonces en tarea 2 ya tenemos que calcular promedios y todo eso, entonces ahí sí podemos nosotros utilizar las funciones que ya vienen programadas en las librerías que mencionas, por ejemplo, ¿vale? Nicolás, Profe, pregunta. de acuerdo a eso perdón. Ah, bueno, es que no sé, Sí, Nicolás tiene profe, levantado. una pregunta, profe. Es que me demoré un poquito de entrar, pero podemos en esta segunda entrega trabajar sobre el documento de primera entrega y seguirlo completando con lo que estás explicando, ¿o es un documento nuevo? Es un documento nuevo. Esa era la Es un otra documento pregunta. nuevo. Ah, ok, listo, Pero, profe, profe, digamos, gracias. en cuanto a lo que pregunta ahí Nico, como para complementar, digamos, Ajá. si tú vas o bueno, pensaría yo, si yo voy a reciclar una función, tendría Ujú. sentido que yo trabajara sobre el mismo documento, ¿no? Sí, pero en el caso particular de la función, de la única función que tenemos en ese momentico que vamos a programar es la función promedio, ¿vale? Es la única función que vamos a programar. Pero justamente, pues puede ser que en algún momento nos toque programar funciones más complicadas y las podamos reciclar como tal. En este caso, vamos a utilizar la función promedio, vamos a crear la función promedio para ver cómo se crea una función, justamente. No es una función tan complicada, no es una función más bien súper fácil,
que viene programada en defecto en una cantidad de librerías inmensa. Entonces, vamos a utilizarla eso simplemente como una manera de aprender, pues, a cómo crear funciones, y puede ser que en un futuro nos salgan funciones, pues, más complicadas, y ahí sí reciclar código va a ser muy, muy importante para nosotros. ¿Listo? Listo, pues. Bueno, entonces, no sé, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, entonces, promedio, ¿listo? Entonces, vamos a crear nuestra función promedio. Entonces, pongámoslo así, miren. Observen lo siguiente. Nuestra función promedio tiene que, digamos, salvaguardar un caso. O tiene que, digamos, sí, salvaguardar un caso. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos una lista que no tiene datos, por ejemplo? Entonces, pongámoslo así, observen. Si la longitud de la lista, si length, si es la longitud de la lista, entonces ahí le estoy diciendo, si la longitud de la lista es igual a 0, ¿qué es lo que yo quiero que haga si la longitud de la lista es igual a 0? Yo quiero que devuelva algo que diga justamente eso, que haga return y que devuelva algo justamente como eso. La lista no tiene datos, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Esa es una medida, pues, de salvaguardarnos en este asunto. Estoy diciéndole lo siguiente. Si por algún motivo yo cometo algún error y lo que ingresa a la función es una lista vacía, básicamente, una lista que no tiene ningún dato, entonces que me devuelva un mensaje que diga que esa lista no tiene ningún dato como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que haga. Pero, si no ocurre, es decir, si la lista efectivamente tiene datos, yo quiero que retorne, pues, justamente el promedio, ¿no? Entonces, en caso de que no ocurra eso, en caso de que la lista sí tenga datos como tal, entonces yo quiero que retorne lo siguiente. Vamos a retornar entonces, bueno, ahí está incluso la suma de la lista sobre la longitud de la lista, ahí está, la suma de los elementos de la lista dividido por la longitud de la lista. ¿Listo? Entonces observen qué es lo que está haciendo ahí. Dice lo siguiente, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces dice, vamos a definir esta función. Esta función se llama la función promedio, ¿vale? ¿Y qué va a recibir como parámetro? El parámetro que va a recibir es una lista, ¿listo? Es una lista. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Entonces, lo que yo les venía hablando de la indentación. En Python es muy importante la indentación. Todo lo que esté aquí, digámosle aquí como se ve, pues visualmente, todo lo que esté debajo de la letra F es lo que va a contener esa función, ¿vale? Es lo que va a contener esa función. ¿Listo? Es lo que va a contener esa función. Entonces, ¿qué es lo que va a contener esa función? Primero, vamos a revisar si la lista tiene una longitud de 0. Es decir, ¿qué pasa si esa lista, pues, es una lista vacía? ¿Qué pasa si es una lista vacía? Entonces, si la longitud de la lista, miren que ahí estoy utilizando, pues, una función que ya está predeterminada o predefinida en Python, ¿no? Que es la función length. La función length, como ustedes ven en el letrero que sale ahí, dice, retorna el número de ítems en un contenedor. ¿Listo? Es decir, retorna el tamaño de esa lista. Entonces, si el tamaño de la lista es igual a 0, ¿qué quiero que haga? Quiero que imprima, entonces, un mensaje que diga, la lista no tiene datos. Pero si el tamaño de la lista es diferente de 0, es decir, no se cumple esta condición, entonces quiero que me calcule el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Sumando todos los elementos de la lista. Miren que estamos utilizando incluso una función ya ahí, que es la función suma. Observen lo que dice. Dice, retorna la suma
desde un valor inicial hasta un valor final, pues por default el valor inicial es 0, de los números, ¿cierto? Retorna la suma pues de un elemento iterativo, ¿no? De números, cuando el elemento iterativo está vacío, retorna el valor de inicio. Bueno, hace la suma sobre la lista, ¿listo? Hace la suma sobre un elemento iterativo, dividido sobre la longitud de la lista, ¿vale? En algunos casos, podemos colocarle, por ejemplo, aquí, que si la longitud de la lista es 0, pues me retorne 0 como promedio, también puede ser. Así identificamos, pues, que la lista es vacía, ¿vale? Entonces, esa puede ser otra manera de escribirlo, que si la lista es vacía, pues me retorne 0. En caso contrario de que la lista no sea vacía, entonces haga el promedio, que es la suma de los elementos de la lista dividido por la longitud de la lista. Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta algo. Observen lo siguiente. Aquí hay un condicional, if. Entonces dice, si la longitud de la lista es igual a 0, hacer. Y miren qué es lo que yo hice aquí o qué es lo que pasó aquí. Que la indentación cambió. Este return está con más indentación que en la función. ¿Qué es lo que Python entiende? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta? Él interpreta que este return que está aquí pertenece a este ciclo, a este condicional if. Mejor dicho, él entiende que todo eso que está ahí marcado de azul es una sola cosa, que ese return 0 es básicamente lo que pertenece al condicional if, pero digamos que entre comillas no está perteneciendo directamente a la función como tal, entre comillas, porque pues realmente está dentro de la función, ¿no? Pero entre comillas, este return 0 está perteneciendo directamente a este condicional if, y en segundo nivel, pues ya pertenece a la función como tal, pues está dentro de la misma y está dentro de la indentación de la función también, ¿no? Pero justamente de esa manera es que funciona la indentación. De esta manera, él entiende que esto pertenece al if directamente y él entiende aquí, miren que la indentación cambió. En este caso, la indentación, al cambiarla y colocarla de esta manera, está entendiendo que este retorno de acá pertenece es directamente a la función como tal. Por eso tiene la misma indentación del if. ¿Listo? Del if. Entonces, es muy importante eso, hay que tenerlo claro porque muchos de los errores que aparecen en los códigos, muchos de los errores que tienen dudas a veces digamos, cuando suben sus aportes a foro y todo eso, pues son errores de indentación. Entonces, profe, corríjame que es que no me compila, que es que encuentro un error y todo eso. Y cuando uno va a ver, pues es un error de indentación que es muy fácil de solucionar y pues bueno, se puede, digamos que, estar pilas desde el inicio para que podamos verlo desde el inicio, pues y solucionarlo fácilmente, ¿vale? Entonces, esa puede Profe, ser una manera de profe, qué definir pena, una pregunta. esa función. Dime. Ajá. Qué pena, profe, una pregunta. O sea que la longitud de la lista viene siendo el número de caracteres que hay en la lista. En este caso, las listas que va a recibir son listas de números, ¿no? Porque va a ser la edad, va a ser, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, o Va a ser la sea, edad, va a ser el la Más que peso. lista, caracteres, elementos, mejor dicho. Claro, elementos. más elementos, exactamente. Mira que aquí te voy a colocar un ejemplo, ¿listo? Entonces te voy a colocar print y te voy a colocar length y vamos a imprimir edades, por ejemplo, edades, ¿listo? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir la longitud de la lista de las edades. ¿Cuántos elementos tiene la lista de edades? Tiene 2, 4, 6, 8. Es decir, que este comando de aquí deberá darte como resultado 8. ¿Listo? Y observa que aquí está. Es el número de elementos que tiene en total esa lista, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues 8 elementos. Si nosotros le agregamos más, pues justamente va a aparecer 9, 10 elementos. ¿Está bien? Entonces, eso es. Gracias. Mi papá.
Listo. Listo, estimados estudiantes. Entonces, vamos hasta ahí, ¿vale? De esa manera podemos definir la lista promedio. Como les decía, no es que esté pues totalmente, digamos, imposibilitado o totalmente pues prohibido el uso de funciones ya predeterminadas en Python, no. La intención del ejercicio es ver cómo se define una función, que digamos que entienden la parte de la indentación, que tengan claro pues cómo es que se ingresan los parámetros, ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí de hecho, digamos que utilizamos funciones predeterminadas, utilizamos la función suma, que ya es una función, digamos, predeterminada en Python, y miren que la estamos utilizando aquí. Claro que si no hubiésemos querido utilizar la función suma ahí, pues nos toca hacer un ciclo para formar esa suma, y para formar el promedio, pues toca dividir sobre el número de elementos y todo eso. O sea, se hubiese podido hacer a mano, se hubiese podido hacer, digamos, de una manera más artesanal, haciendo todo el código. Pero como les digo, no es que esté totalmente prohibido el uso de funciones, sino que la intención del ejercicio es que se entienda bien cómo es que se organiza una función en Python. Puede ser, de hecho, después vamos a tener funciones más complicadas y donde tenemos que armar nosotros la función que hagan algo en específico que no está programado en Python, y entonces justamente ahí es donde ya tenemos que sabernos defender bien en la creación de funciones, ¿vale? Entonces, esa es la intención del ejercicio, ¿listo? Ahora, ya creamos la lista, perdón, ya creamos la función que calcula el promedio de una lista, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a hacer la parte que seguía, ¿no? Porque dice, utilice dicha función para imprimir el promedio de las listas del inciso anterior, ¿vale? Entonces, vamos a imprimir ese promedio de las listas del inciso anterior. Entonces, pongámoslo así. Ya están las listas acá arriba, una es edades, otra es pesos, estaturas, bueno, entonces sería algo así. Entonces, podemos imprimir, print, y vamos a colocarle incluso hasta un mensaje. Entonces, coloquemos hasta un mensaje. Abro corchetes, démosle formato a esto y sí, coloquemos. ¿Sí? Dime. Dime, ¿ibas a decir algo? No, pues. Entonces, miren ahí está. ¿Listo? Ajá. ¿Sí? Sí, es que en la definición de la función no es necesario el else, ¿no? En este caso no, simplemente le digo, si la longitud de la lista es 0, retorne 0. Se podría colocar el else, pero no, pues si no es la longitud de la lista 0, pues simplemente que salte esto y pase directamente al retorno, que es lo que queremos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, bueno, estábamos escribiendo el promedio de las listas es, y entonces vamos a escribir ese promedio, ¿no? Entonces, esto está con formato, entonces vamos a escribir el promedio de las edades. Bueno, justamente, como ustedes ven, esto le ayuda bastante a uno a escribir, ¿listo? Entonces, ahí está, ¿vale? Entonces, miren lo que estamos haciendo aquí. En esta línea de código estamos utilizando la función promedio, ¿vale? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me imprima un mensaje. El mensaje que quiero que me imprima es, el promedio de las edades es 2 puntos, ¿vale? Hasta ahí, esos son caracteres, es simplemente la cadena de caracteres que dice eso, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es lo que quiero que me imprima? Quiero que me imprima el numerito que representa al promedio de las edades. Entonces, ahora sí, voy a llamar a mi función promedio. Entonces, como ustedes ven, aquí estoy llamando a mi función promedio. Le estoy diciendo que me imprima esto que está entre llaves, que va a ser pues un número, ¿no? Una variable, un número. Y estoy diciéndole que vaya y llame a la función promedio. ¿Está bien? Que llame a la función que acabamos de construir, la función que acabamos de hacer. Y que de esa función promedio la calcule, pero con una lista. ¿Cuál lista? Pues vaya y busque la lista de las edades que están acá. ¿Listo? Que vaya y busque la lista de las edades. Entonces, me imprima el promedio
de la lista de edades. ¿Qué va a hacer entonces el código? El código lo que va a hacer es venir a la función promedio e ingresar aquí como parámetro las edades que están aquí, las edades que estaban acá arriba, ¿no? Esta lista de edades que está aquí. ¿Listo? Va a ingresar esa lista de edades a la función promedio y la función promedio va a comenzar a operar. Lo primero que va a hacer es revisar si esa lista de edades tiene longitud 0, es decir, es una lista vacía. Entonces, dice, ¿tiene longitud 0? En este caso, no tiene longitud 0. Entonces, no va a ser el retorno de 0, sino que va a pasar acá. ¿Cuál va a ser el retorno entonces que va a hacer? El retorno que va a hacer sumar la lista de las edades y dividirlo, en este caso, entre 8, que es la longitud de la lista de edades. Y entonces debería de dar el promedio de las edades como tal, ¿no? Y observen lo que pasó aquí. Ya dio el resultado. El promedio de las edades es 24.25 años. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que va a hacer esa lista. Incluso, permítanme un segundito, pongámoslo aquí y veamos qué pasa si yo creo por aquí una lista vacía, llamémosle vacía y creemos una lista vacía. Miren, ahí he creado una lista vacía que le he puesto de nombre vacía, ¿vale? Voy a imprimir esto, pero le digo que calcule el promedio de vacía. Entonces, ahí, el promedio de vacía. Entonces, el promedio de las edades ya me dio 24.25 y el segundo promedio que tiene que calcular es de la lista vacía. En este caso, miren, el promedio de las edades, bueno, justamente fue el mismo mensaje, ¿no? Que pusimos hace rato, pero calculó el promedio de vacía. ¿Cuál es el promedio de vacía? Pues como vino y verificó si la lista vacía es de longitud 0, y en este caso le dio que eso es verdadero, que la lista estaba vacía, pues retornó el valor que le pusimos aquí, que era un valor de 0. Una lista vacía, entonces, tiene promedio en este caso 0 como tal. ¿Listo? Ese sería el asunto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues modificar ese código para obtener todos los demás promedios que teníamos que sacar, ¿no? El de las edades, el de la altura, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? De pesos, estatura, estudia, no estudia. Entonces, verificar ahí. Estimados estudiantes, ¿está claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Muy bien. No, señor, está bien. Bueno, entonces, Hola. miren, sí, dime. Profe, no, teniendo en cuenta en ese último ejercicio que usted hizo, que está utilizando una variable que está en otro segmento de código, es necesario que se corra anteriormente el segmento de código anterior. En el caso de la lista de pronto acá no es buena pregunta, ¿listo? Es buena pregunta. Entonces, es buena pregunta, ¿por qué? En este caso, bueno, y en Python, de hecho, cuando uno compila, él va guardando en memoria todos los resultados anteriores, todos los resultados que va obteniendo pues en el código. ¿Listo? En este caso particular, no hay problema, pues no hemos hecho modificaciones acá arriba en los cálculos que ya hicimos acá arriba, o en el código que ya hicimos acá arriba, no ha habido modificaciones. Entonces, por tal motivo, en este momento, el Jupyter Notebook o sistema en memoria tiene justamente todos estos resultados, los tiene guardados en la memoria RAM. Por eso, pues no es necesario para este caso compilar todo el documento como tal. Pero si por supuesto yo vengo y cambio un dato del diccionario acá, entonces compilo acá abajo, claro. Bueno, cambiemos un dato de los otros, ¿listo? De los otros, pongámosle aquí 48. Cambio un dato ahí, compilo acá abajo, el resultado va a seguir siendo el mismo. A pesar de que cambie un dato de las edades, el resultado no va a cambiar acá abajo, porque justamente el dato fue actualizado arriba, pero en memoria él tiene guardado lo que se compiló arriba. Entonces ahí sí es necesario compilar pues todo el documento para que se actualicen todos los datos. Entonces aquí yo le doy runtime y le doy que corra todo
y justamente ahí ya se actualiza y el resultado cambia acá también. Miren, entonces, eso es lo que pasó ahí, ¿vale? Entonces, sí, hay que estar pendiente de eso. Muchas veces nosotros cambiamos un dato en otra parte, no caemos en cuenta, seguimos trabajando y lo que tiene en memoria el computador es los datos anteriores, lo que hicimos anterior no se ha modificado en memoria y entonces puede ser que los resultados acá arrojen error o no cambien y es porque no hemos actualizado pues la memoria con los datos nuevos. Entonces ahí sí nos hace pues necesario que corramos todo el código otra vez y obtener datos totalmente actualizados en memoria. Profe. ¿Listo? Pero eso ¿Sí? pasa cuando divido mi código en esos, como en los bloques de código, ¿cierto? Porque si yo manejo todo solo en un solo bloque, pues no pasaría. Exactamente, no pasaría, pero justamente fue la anotación que hicimos al inicio, ¿no? Que el Jupyter Notebook, sí, señor. Notebook, pues no seamos, digamos, tacaños con el uso de celdas de código. Miren que aquí, pues, no es por picármelas ni nada de eso, ¿cierto? Pero miren que el documento está quedando bien organizado como lo vamos llevando aquí. Se entiende la estructura de la tarea, se entiende, digamos, la línea que lleva la tarea y en este caso, para mí, digamos, como tutor calificar esto es mucho más fácil que si estuviese todo en una sola celda de código. Incluso no para mí como tutor, si ustedes se lo mandan a otra persona, si estudian con otra persona y revisemos este código, pues un código que esté bien presentado, pues va a ser mucho más entendible que un código que esté mal presentado y un problema. Créanme que es un problema entender un código que uno no cree. ¿Está claro, estimados estudiantes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Sí, comentario. Y también es bueno el tema de los elementos por tiempo de ejecución a veces. Hay procesos que son muy largos para ejecutar y con que los ejecutemos una sola vez basta. De ahí en adelante simplemente se utilizaba la variable para otro. Exacto. Si uno sabe que no va a tener cambios, que no va a surgir cambios después y que necesito esos resultados en memoria para seguir trabajando y que no van a tener cambios, pues justamente también nos puede servir eso, tener varias celdas de código. Compilamos nuestra celda de código que se demora bastante, guardamos todos los datos en memoria y seguimos trabajando y compilamos solamente las que necesitamos. Sabemos que lo primero no lo vamos a volver a modificar. Entonces, pues bueno, ese puede ser un buen punto también a favor. Estimados estudiantes, bueno, iba a trabajarles un poquito, íbamos a hacer la parte 2, el ejercicio 2, pero creo que más vale, vamos despacio, ¿listo? Miren que con esto prácticamente terminamos el ejercicio 1. Ya quedaría realizar un análisis y comentar los resultados, es decir, ya que hemos hecho aquí, les puede servir de base para terminar el ejercicio 1, que ya le falta un poquito, ahí le falta un tricito nomás. Entonces, esa es la idea de este tipo de encuentros que hagamos nosotros, ¿vale? Vamos haciendo el código, no necesariamente todo el código lo vamos a hacer, vamos a dejar algunas partes para que ustedes también las modifiquen, para que ustedes también las hagan, para que ustedes también las estudien. Como les dije, el código que hagamos aquí o el código que yo haga no es que tenga que ser, digamos, palabra de Dios, pues, entre comillas, que tenga que ser sí o sí así, no. El código que yo hago es una guía que les puede ser útil a ustedes, pero si en su investigación, si en el texto guía, que también tiene muchos códigos de estos, si en el texto guía ustedes ven que hay otra manera, que la entienden mejor, que les sale mejor, que para ustedes funciona mejor, la pueden hacer así. Mi trabajo como tutor, ¿cuál es? Cuando ustedes me mandan un documento, es abrir el documento, es verificar que todo esté programado bien, que todo esté funcionando bien, que los datos que arroje sean los esperados, que los datos que arrojen sean los correctos y por supuesto que gran parte también del trabajo yo me fijo en este análisis y también en las conclusiones que ustedes pongan. Nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a analizar todo en este curso, ¿listo? Cuando hagamos una gráfica, pongamos una celda Markdown ahí y realicemos un análisis de esa gráfica. ¿Qué podemos ver en esa gráfica?
si vemos que hay, digamos, una correlación entre esta variable con esta otra variable, que es una correlación positiva, supongamos, bueno, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos analizar en una gráfica, hay que ponerlo, porque justamente ese es nuestro trabajo como científicos de datos. Analizar eso, poder sacar conclusiones de estos datos que nos van dando, y entonces siempre nos tenemos que ir enseñando a realizar análisis. Por eso, cada uno de los ejercicios es un análisis. Cuando hagamos una gráfica, también les voy a pedir análisis, que hagan un análisis de la gráfica. Cuando hagamos, por ejemplo, un estudio estadístico, un estudio estadístico, digamos, estadísticas descriptivas, pues hagamos un análisis también de esas estadísticas descriptivas y veamos qué es lo que podemos concluir, ¿vale? Entonces, estimados estudiantes, bueno, quedo atentos si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Ya la próxima semana resolveremos el ejercicio 2. Vamos a ir igual, como ustedes vieron, pues quedan bastantes días, entonces vamos a ir despacio. La idea, incluso había pensado que hiciéramos el ejercicio 1 y 2, pero no, bueno, vamos despacio mejor, vamos despacio. La próxima semana podemos desarrollar el ejercicio 2 y así estamos entonces desarrollando la actividad como tal, ¿vale? Listo, estimados estudiantes, entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Una pregunta, dime. Pero bueno, ya con lo que hice me adelantaría un poquito, pero es que también quería como avanzar. Es que hay un punto en el que usted dice, qué pena, pero sí me adelanto un poquito. Hay un punto en el que dice que genere un panel, programe una función que extraiga todas las listas y genere un panel. ¿A qué hace referencia? Qué pena, me estoy adelantando ahí al punto. Sí, no te preocupes. ¿Es una tabla? Ya te explico, ¿listo? Gracias. Ya te explico. Resulta y acontece que hace algún tiempo en Python había una función ya preprogramada, pues específicamente en Pandas, creo que era que estaba, hasta hace un par de años, que se llamaba panel, así tal cual, una función panel, ¿listo? Entonces, esa función, pues, de hecho se utilizaba bastante. Luego, pues, la quitaron y es que justamente, digamos, eso pasa en este mundo, que las cosas van actualizando, una función puede ser que esté disponible hoy, puede ser que por algún motivo, alguna razón, alguna circunstancia, en el futuro la quiten, incluso cuando la van a quitar sale un letrero, cuando uno la compila y sale un letrero, pues, de lo que esa función hace. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede allá en el ejercicio 2? Eso es del ejercicio 2, ¿vale? Creo que está por aquí, miren, yo aquí lo tenía, aquí está, miren. Bueno, aquí está, esa es la que construye el panel, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el ejercicio 2? Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 bases de datos. Una base de datos, pues con Pandas se llaman data frames, y una base de datos va a venir del archivo Excel que ustedes tienen. ¿Listo? Del archivo Excel viene una base de datos. Otra base de datos va a venir del archivo CSV, del archivo CSV, viene otra base de datos, y otra base de datos se obtiene de internet de justamente una librería bastante utilizada, scikit-learn, que pues utiliza mucho en Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que queremos allá? ¿Qué es lo que se tiene? Pongámoslo así. Nosotros tenemos un data frame 1. Aquí no va a ser el código como tal porque pues necesitaríamos el data frame y todo eso. ¿Listo? Tenemos un data frame 2 y tenemos un data frame 3. Esos son las bases de datos. ¿Listo? Las bases de datos organizadas ya como data frames. Y la primera base de datos está asociada al Excel, al archivo Excel. La segunda base de datos está asociada al archivo CSV. Y la tercera base de datos está asociada, que es, creo que si no estoy mal, es del cáncer de seno, a la librería scikit-learn. ¿Listo? Entonces, eso es. Nosotros tenemos 3 bases de datos. ¿Qué es un panel? Un panel, básicamente, bueno, aquí obviamente me va a dar error.
Pero un panel básicamente es un diccionario que va a tener como claves, incluso aquí me lo crea, mira, que va a tener como claves el nombre de la base de datos. Entonces aquí puede ser que diga Excel. ¿Listo? Incluso ahí me lo crea, mira. Aquí lo voy a borrar porque este no me sirve. ¿Listo? Entonces, un panel básicamente es un diccionario que va a tener como claves el nombre de la base de datos. En este caso le puse Excel, CSV y Scikit-Learn. ¿Listo? Y los valores que tiene ese panel no son tuplas como los organizamos acá. No son las tuplas que teníamos acá. Los valores de ese panel que queremos son las bases de datos como tal. Entonces, esto sería construir el panel tal cual como está aquí. Tiene las 3 bases de datos, los 2 data frames, data frame 1, data frame 2, data frame 3, y creamos el panel con las claves de los nombres, pues, en este caso Excel, CSV, Scikit-Learn, y los valores van a ser los data frames. ¿Listo? Entonces, eso pues ya lo miraremos con detalle, pero justamente eso sería la creación del panel que dice ahí, ¿vale? Y de hecho la función que existía antes en Python que hacía el panel, hacía justamente lo mismo, hacía eso que estamos haciendo aquí manualmente. ¿Está bien? Ok, bueno, sí, señor. Listo. Listo. Sí, entonces eso es justamente lo que toca hacer ahí. Eso es lo que llamaría panel para ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces vamos a dar finalización a nuestra webconferencia el día de hoy. Ya nos veremos dentro de 8 días para nuestra sesión de CIPAS. Ahí resolveremos el ejercicio 2, por supuesto. Estaremos hablando acerca del ejercicio 2 y así vamos trabajando. ¿Listo? Obviamente esta grabación se las voy a mandar para que la tengan en cuenta, la puedan repetir. Como ustedes se dieron cuenta, no es que el ejercicio 1 ya quedó completamente resuelto. Hay cositas que tienen que hacer ustedes, hay cositas que tienen que adaptar ustedes. Entonces, ahí les digamos que este es como el apoyo, pues, para que ustedes empiecen su trabajo. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces por la atención. Ya estaremos viéndolo entonces. Que estén muy bien, estimados estudiantes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz noche a todos. Hasta luego. Feliz noche.